Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y en esta tarde vamos a tener un programa especial porque vamos a tener invitados directamente desde Italia. Pero antes de eso y antes de presentar a nuestros invitados, vamos a unirnos a las manifestaciones de conmemoración de la muerte de Diego Armando Maradona, una figura muy importante para el fútbol y muy importante también para la cultura argentina, pero no solo, para la cultura también italiana y sobre todo la cultura de Nápoli. Y con la ciudad de Nápoli vamos a tener el vínculo con nuestros invitados de hoy. Vamos con una canción recordando a Diego Armando Maradona y volvemos. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su actual deseo. Dios habla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo.
Seguimos aquí en Alto Gradimento, son las 3 de la tarde y 12 minutos, hoy de martes 1 de diciembre, entramos en el último mes del año, de este año no tan simpático, y ya estamos en compañía de nuestros invitados de esta tarde. Estamos con Raquel Renno y Francesco Fusi, directamente desde la ciudad de Nápoli. Hola chicos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Bienvenido, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, hemos empezado este programa con esta canción dedicada a Diego Armando Maradona, no casualmente, bueno, primeramente porque nos nace sincero y natural recordar la figura de Diego Armando Maradona, pero además porque nuestros dos invitados son de la ciudad de Nápoli y todos los italianos sabemos lo que significa, bueno, podemos imaginar lo que significa la figura de Diego Armando Maradona para la ciudad de Nápoli. Muchos no lo saben, entonces quería preguntarles en primer lugar, tomando en cuenta la coyuntura de estos días, de cómo ha vivido la ciudad de Nápoli estos días duros, ¿no? Cómo ha vivido la muerte de Diego Armando, la despedida y también qué significa. Podemos intentar explicar qué significa la figura de Diego Armando Maradona para la ciudad de Nápoli. Sí, bueno, muchas gracias otra vez para invitarnos aquí. Y la verdad que son días muy tristes aquí en Nápoles, como me imagino en Buenos Aires, y en general en el mundo, porque todo el mundo está llorando ese personaje que nos dejó un vacío muy grande. Todavía siguen muchas contradicciones sobre Diego Armando Maradona, porque hay también mucha gente que en estas horas está diciendo, no, todo lo que de malo hizo Diego en la vida, pero creo que 1,5 millones de personas en Buenos Aires y más que 30.000 personas afuera del Estadio San Paolo de Nápoles, que ahora se llamará Estadio de Diego Armando Maradona, le vamos a cambiar el nombre. Sí, como explicar todo lo que Nápoles está pasando. Es complicado. Sí, es muy complicado y raro. Pero para resumir, es como para la ciudad de Nápoles, bueno, Diego Armando Maradona vino después del terremoto del 80, que pasó aquí en Nápoles, que dejó muchos muertos. Y cuando vino Diego, la ciudad estaba muy triste, vivía años muy difíciles. Pero cuando llegó, todos los napolitanos dicen que llegó una luz diferente. La ciudad otra vez regresó un poquito a vivir y a sonreír. Y bueno, Nápoles vive y todavía vivió muchos años también con muchas dificultades, no solo en el campo calcístico, sino también en el tema social, ¿no? La Nápoles y el sur de Italia, que siempre todavía sigue con muchas dificultades y muchos problemas de trabajo y muchos problemas de cómo en Italia se vive en dos países diferentes. Y cuando llegó Diego, parecía que el sur y Nápoles se iba a tomar esa revancha personal, más que el fútbol era algo social, donde la gente estaba mucho más alegre. Exactamente, y bueno, lo que... Perdóname, Francesco, lo que acabas de decir, que en Italia se viven dos Italias diferentes, eso es algo que no todos conocen, no todos saben, ¿no? O sea, y sobre todo viendo esa diferencia desde el sur, ¿no? Y te lo digo yo que soy del norte, ¿no? Yo lo he entendido luego de que salí de Italia, toda esa hasta en cierto momento hasta discriminación puede ser, ¿no? Desde los del norte hacia el sur. Entonces cuando llegó Maradona, ¿no? Se identificó. Digamos que la ciudad de Nápoli y Maradona se adoptaron mutuamente, ¿no?
Es verdad. Sí, o sea, Sí. Maradona adoptó también, él cuando hablaba, últimamente en estos días estaba viendo unas entrevistas, y él, cuando él hablaba a Nápoles decía nosotros napoletanos, o sea, él ya se incluía, ya se consideraba parte de la ciudad, ¿no? También porque creo que veía, por ejemplo, muchos niños, él dijo que los niños pobres de Nápoles le acordaban a los niños pobres de Buenos Aires, y creo que se ha identificado un poco porque Nápoles, como dijo Francesco antes, vivía años muy difíciles, y por eso creo que el pueblo que todavía ahora lo recuerda se ha identificado en él, y él al revés en el pueblo de Nápoles. Así que... Sí, y muy verdaderas esas palabras de Raquel, y sobre todo cuando íbamos a jugar los partidos en el norte de Italia, casi siempre nos acogían con algunos manifestos como bienvenidos en Italia, ¿no? Como si el sur era, por ejemplo, otro país. Pero hay una entrevista que le hicieron a Maradona muy famosa, donde él se identifica así con el pueblo napolitano, que le dice, ¿sabe qué significa ponerle 6 en casa del abogado Agnelli? O sea, cuando el Nápoles se fue a ganar en Torino contra la Juventus. O sea, él era parte de la ciudad, era uno de los ejemplos de esta ciudad. Y lo que lo ayudó a ser un personaje tan fuerte y tan hablado hoy día es que él habló siempre también de los problemas reales. No era un jugador que hablaba de los partidos y nada más. Y cuando se acababan los partidos, Maradona terminaba de ser Maradona. No, él hablaba siempre de lo que veía en Nápoles, de lo que el país tenía que hacer para ayudar una parte del mismo país y no tratarle como casi colonia, ¿no? Exactamente. A propósito de esto, déjame recordar el episodio justamente del Mundial en el 90, ¿no? Maradona llegó al Napoli en el 84. Yo tuve la suerte de ser niño cuando él jugaba, y bueno, yo soy hincha de la Juve y era hincha de la Juve también de chiquito, pero sin embargo, cuando eres niño vives un poco, obviamente, el fútbol como hincha, pero cuando ya eres grande ya empiezas a darte cuenta realmente de la grandeza de los jugadores. Y bueno, Maradona llega a Napoli en el 84. Y en el Mundial del 90, después de 6 años de que Maradona, aparte que ya había ganado dos campeonatos, una Copa UEFA, entonces el destino quiere que Argentina, en ese Mundial que se jugaba en Italia, llega a la semifinal contra Italia, ¿no? La selección del país anfitrión del campeonato mundial, y en la ciudad de Nápoli, ¿no? El calendario quiere que la semifinal se juegue Italia-Argentina, ¿no? Y entonces, no me acuerdo bien exactamente, pero he leído muchas otras entrevistas en estos últimos años. El entrenador de la selección italiana en ese momento, que era Zelio Vicini, hizo un llamado a la hinchada, ¿no? Que ese día tenía que acudir al estadio San Pablo de Nápoles diciendo, vengan a apoyar a nuestra selección. Y cuando se fueron a entrevistarle a Maradona, ¿no? Maradona dijo, toda Italia les consideran africanos a los napoletanos y hoy quieren que sean italianos, ¿no? Una simple frase que encendió obviamente los ánimos si yo hubiese sido napoletano, igual me iba al estadio a alentar a Argentina. Claro. Sí. La cosa increíble era que el pueblo napolitano iba con Argentina y no con Italia, porque se identificaba en Maradona y no en los otros equipos. Exactamente. Y imagínate que después del 86 nacieron muchos bebés en Nápoles y la gente le puso el nombre Diego. O sea, Armando, subió del 85% que los chicos tenían el nombre Diego. O sea, empezó, creo que un poquito el fenómeno Maradona empezó sobre todo desde Nápoles, porque nos acordamos que en Barcelona Diego Armando Maradona
no era el mismo Diego que llegó a ser en Nápoles. Y también muchos de los problemas que dicen que Diego empezó a tener aquí y sobre todo en su vida, como el problema de la droga, el más famoso de todos. Él dijo en una de sus últimas entrevistas que él empezó a conocer la droga en Barcelona. O sea, se hizo un poquito de claridad en los últimos años, porque... Sí, sí. Pero aparte el hecho de, o sea, no sé, ¿cómo ven ustedes el hecho de que mucha gente, yo creo que por ignorancia o simplemente creo por la inmadura visión de hincha, ¿no? Le dan contra. Pero, ¿por qué dar contra a Maradona cuando adoramos todos los días? Yo hablando de la música, muchas figuras de la música que han muerto y han hecho cosas peor con drogas que Maradona. ¿Y por qué Maradona? De pronto porque es un representante del mundo deportivo, quién sabe, pero fue tan grande que va mucho más allá del fútbol y del deporte, la figura de Maradona. Entonces, seguramente porque se opuso a la FIFA, obviamente, ¿no? Pocos lo hicieron, ¿no? Y claro, o sea, la FIFA es una mafia, lo sabemos, ¿no? Y quién no está dispuesto digamos, a sujetarse a la voluntad de la FIFA, como en cambio fue Maradona que se opuso. Después le llegaron también cosas tipo la del 94, ¿no? Que mucha gente sigue pensando que su descalificación por doping haya sido legítima, en cambio fue demostrado que no ha sido así, así, en el 94, ¿no? Él era uno que hablaba muy claro, ¿no? Él fue, creo que, uno de los pocos personajes públicos que se puso la camiseta Bush criminal. Y en una entrevista dijo que no le dejaron entrar en Japón porque se drogaba, pero les dejan entrar a los estadounidenses que le hicieron explotar 2 bombas atómicas. O sea, era uno que hablaba y cuando hablaba muy fuerte. Y sabemos que en el mundo, cuando a veces uno toma una posición y habla también sin problemas y sin pensar en las consecuencias, o sea, eso es diferente. Así, por eso creo que las personas se dividen en 2 partes, lo que aman Diego y la gente que no lo puede entender. Exactamente. Sí, que por ignorancia, por ignorancia futbolística, por ignorancia cultural, que no saben lo que significa ser Maradona a Napoli, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Fíjate que hay un periodista italiano que en estos días ha dicho si Maradona hubiese ido a la Juventus nunca habría muerto. Que ha sido un comentario muy, muy feo, creo. No fue un periodista, fue un exfutbolista, fue Antonio Cabrini. Sí. Exacto. Sí, realmente desafortunada la frase, ¿no? Podía ahorrársela, sí, realmente sí. Bueno, o sea, sigue siendo un personaje polémico que para mí considerado polémico injustamente, porque no debería ser considerado. Los que ven polémica en su figura o en lo que él ha dicho, obviamente es gente que solo quiere dar contra a pesar de, o sea, ¿no? O sea, sin saber, creo yo. Sí, yo lo único que sé que veo es que todos los días la gente sigue ahora en Nápoles, sigue caminando afuera del estadio, dejando un recuerdo para Maradona. Ahora ya pasaron algunos días, pero todavía, y hoy aquí en Nápoles está lloviendo mucho, y la gente sigue caminando hacia el estadio. Se notan obviamente, con colores y banderas y todo, y es muy raro porque puede parecer algo bastante chistoso capaz o algo bastante también estúpido, pero para nosotros, y creo que son las palabras de casi muchos, de todos los napolitanos, dicen que murió uno de familia. O sea, es como si murió un conocido muy cercano. Yo te digo personalmente que yo no soy hincha del Napoli, no soy de Napoli y más bien, o sea,
soy todo representante de lo que es el norte y de la juventinidad, pero sin embargo, yo veo en esto, sigo viendo los documentales, las imágenes y la letra 1960-2020, te juro que no me parece verdad que ya no esté Maradona. O sea, es una figura que siempre me ha acompañado desde que era niño, la figura del futbolista. O sea, yo que tengo a Cristiano Ronaldo jugando en la Juve, pero yo... O sea, no hay comparación, ni con Messi, ni Y porque nada, parece o sea, que está acabando una época, ¿no? Parece que con la muerte de Diego se acaba una temporada que muchos personajes del 900 casi ya no están. claro, Y Diego fue uno de estos personajes. Y, totalmente. y Sí, encima de todo fue un año, creo, muy difícil en todo el mundo. Y con muchos muertos también de la gente pública, digamos, o sea, en Italia también como en el mundo, bueno, murió Ennio Morricone, Luis Sepúlveda. murió, sí, el mundo en este año lloró muchas sí, víctimas y en estas claro. víctimas hay también la gente que nos parece casi inmortal, pero son seres humanos igual que nosotros. Claro, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos con algo de música y después volvemos con Francesco y Raquel para conversar acerca del documental que realizaron, porque no lo hemos dicho, nos hemos enfocado sobre Maradona, pero Francesco y Raquel son periodistas independientes y han realizado un documental que se llama Plaza de la Dignidad, ¿no es cierto? Plaza de Exactamente. la Dignidad. Un documental que nos cuenta la lucha que se mantiene hasta ahora, desde octubre del 2019 hasta la actualidad en Chile, ¿no? En las plazas de Chile. Vamos a poner algo de música y yo, sabiendo que nuestros invitados son de Nápoles, yo preparé algo, aparte Maradona, algunas canciones de Nápoles. Y hay una canción que a mí me gusta mucho, que la descubrí hace poco, que es considerada una de las primeras canciones de la música italiana. La fecha de composición es de 1815, a principios del siglo XIX. Se dice que esta canción es de Gaetano Donizetti, seguramente ustedes la conocerán, es Io te voglio bene assai. En la Sí. versión de Roberto Murolo, creo que de los años 50. Vamos con Io te voglio bene assai y volvemos. Perché quando mi vide t'ingrifa come gatta, non è che t'haggia fatta che non mi può vedere. Io t'haggia amata tanto, si t'ama tu lo sai. Io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me. La notte tutta dormono, ma io che può dormire, pensando a nonna mia, mi sento scivolì. Li quarti d'ora sonano, a una, a due, a tre. Io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me. Guardami in faccia e vide come son garraduta, sì che paliente brutta,
vita nella mia per te, cusuta a fila doppia, cu te mi vedrai, io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me, io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me. Quando so fatta cenere, tanto mi chiagnerai, sempre a dimannarrai, non illumia addosta la fossa mia tua rapa, e l'amma ti ruvarrai, io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me, io ti voglio bene assai, a tu non pensa a me. Escuchábamos la canción Yo te voglio bene assai en la versión de Roberto Murolo, pero recordábamos que esta canción es una de las primerísimas canciones de la música italiana, ¿no? Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX. Seguimos en Alto Gradimento, son las 3 de la tarde con 34 minutos y seguimos en compañía de nuestros amigos conectados directamente desde Nápoles, Francesco Fusi y Rachele Renno, ¿sí? Casi me olvido el apellido. Francesco y Rachele son periodistas independientes y han realizado un documental muy interesante que se llama Plaza de la Dignidad, acerca de las protestas en las plazas de Chile desde el mes de octubre del 2019 hasta la actualidad prácticamente. ¿Cómo nace esta idea y por qué? Vale, empiezo yo. Ay, Raquel, sí. Placer estar con vosotros. El proyecto nace más o menos en febrero de este año con un ex profesor de nuestra universidad, la Universidad Orientale de Nápoles. Francesco es gran apasionado de América Latina, yo también he vivido en España y hemos decidido centrarnos sobre Chile porque desde octubre de 2019 hay protestas en todas las ciudades, sobre todo en Santiago. Una protesta que empezó con el aumento del billete de la metropolitana de 30 pesos y desde allí estalló una protesta desde los estudiantes primero y luego se alargó a toda la población pidiendo claramente una mayor igualdad entre la población, por ejemplo, sobre la educación, la salud, el problema del agua, que en Chile, como sabemos, es uno de los problemas principales. Y estas protestas han visto violaciones de derechos humanos, personas que se han quedado ciegas por las balas de goma. Y por eso, dado que en Italia y en Europa en general no llegaba mucha información sobre la situación chilena, hemos decidido este documental que se llama Plaza de la Dignidad porque la protesta empezó en esta plaza que se llamaba Plaza Italia antes y luego Plaza Baquedano y que dado que el pueblo chileno pedía y pide todavía dignidad sobre todo ha cambiado de nombre y también Google Maps la llama Plaza de la Dignidad, por eso elegimos este nombre. Y bueno, si quieres seguir un poco contando cómo... Y en los meses, bueno, empezamos a difundir también en las redes, en nuestras páginas, y en Facebook y en Instagram, Plaza de la Dignidad se llaman las páginas. Empezamos a difundir noticias y al final pensamos, bueno, cómo llegar a muchas personas y cómo hacer para que las personas sepan y vean todo lo que está pasando. Así que más que escribir artículos y todo, empezamos a pensar de difundir el material y todo lo que representa la protesta en Chile con un documental, que todavía
la única cosa es que todavía no está terminado porque en abril esperamos estar ahí, porque, bueno, hubiéramos tenido que salir de Italia para Chile el abril pasado, pero obviamente no paramos por la pandemia. Y así que esperamos grabar la última parte del documental en abril, cuando el 11 de abril hay la última parte de este camino que hizo el pueblo de Chile, porque acordamos que el pueblo de Chile pidió de escribir otra vez la constitución chilena, y la última constitución era la constitución escrita por Pinochet. O sea, ahora se hizo un cambio muy grande, se acabó en ese caso una época, por suerte, y empezaron a demandar y a pedir, bueno, derechos. Y algo que debería pertenecer a cada pueblo de todos los mundos, o sea, instrucción pública, sanidad, acceso al agua que sea potable, no destruir un planeta. No, digo justicia también, ¿no? Claro. Entre Justicia. Los derechos. Y bueno, en estos meses así que hicimos muchas entrevistas, pero como estamos hablando también de música, lo que nos ayudó mucho a alcanzar algunas cosas para poner ese documental real fue la ayuda de los Inti Limanis y sobre todo de Marcelo Culón, que lo saludamos mucho. Y bueno, Marcelo Culón, nosotros la primera entrevista, como estábamos temblando para entrevistar una de nuestros ídolos. Antes hablamos de Maradona, ahora en el tema de la música hablamos de los Inti Limanis. Y bueno, Marcelo, sin ninguna duda, empezó a ayudarnos como a difundir material y hacer también parte de nuestro documental cuando estaremos ahí en abril. Y bueno, hemos visto cómo es importante la cultura a través del arte, de la música, del cine, cómo son importantes todas estas artes para cambiar un poquito la sociedad, porque tenemos la imagen idealizada, ideológica, que a través de la cultura podemos cambiar muchas cosas. Porque antes de cambiarla de todas formas, la primera forma creemos que sea la instrucción, el diálogo y bueno, por eso Plaza de la Dignidad representa una protesta, pero representa también sobre todo el arte y la importancia que tiene en el mundo. Wow, qué bien. Me imagino que bueno, haber entrevistado o haber tenido el apoyo de Marcelo Culón y de los Inti Limani tuvo que ver también el hecho de que hayan vivido tantos años en Italia. Exacto, pudieron sí. tener el contacto con ellos, pero de todas maneras una voz emblemática, ¿no? Y con un alcance obviamente internacional, ¿no? De los Inti Limani. Claro, yo personalmente escucho Inti Limani desde que era chiquito, desde que Claro. mis tíos, claro. Claro, porque ellos vivieron en Italia 15 años de exilio, porque estaban aquí en Italia cuando empezó la dictadura de Pinochet. Y ellos nos ha contado también, por ejemplo, el momento en el que le dieron la noticia que no podía regresar a Chile. Y nos contó este momento muy emocionante para él, terrible, pero muy, muy emocionante. Claro. Y ha sido de verdad un privilegio tener la oportunidad de hablar con él y contar su historia, y también ahora el camino que está haciendo ahora con el grupo en esta situación en Chile. Se están uniendo también a nuevos artistas, cantantes nuevos, como David Azán. Hicieron una canción que se llama Plaza Dignidad, y ha sido de verdad un gran apoyo para nosotros. Y también el vínculo que Marcelo Culón y también otros personajes de la historia lo encontraron entre Chile e Italia, porque acordamos que en la época de Pinochet muchos chilenos, casi más de 250 chilenos,
lograron salir del país escapando de la embajada italiana. Eso también, hay un documental de Nanni Moretti que se llama Santiago, Italia, que es impresionante, de cómo se ve cómo Italia, casi creo en su mejor época, en los años 70, ayudaba a la gente a salvar y salvaba vidas. O sea, ayudaba a gente a escapar de una dictadura. Y eso fue muy importante por muchos chilenos, así que hay también un vínculo muy estrecho entre los dos países. ¿Cuáles fueron las dificultades más grandes que encontraron ustedes o que siguen encontrando, no sé, en la realización de este documental? ¿Han encontrado, qué sé yo, personas que han puesto obstáculos a su voluntad, digamos, de difundir ciertas noticias o ciertas imágenes? Empieza Raquel, más diplomática. Decimos que el apoyo principal lo hemos tenido desde los chilenos y los profesores y los académicos de Italia. El problema principal ha sido claramente buscar noticias en los periódicos, por ejemplo, italianos y europeos, porque como decía antes, no llegaban noticias. Así que hemos tenido que hacer una búsqueda un poco más profunda, sobre todo en el exterior, también con entrevistas a compañeros chilenos que están, por ejemplo, en España, que ya tienen una información un poco mejor, y en Chile, claramente. Y hemos tenido algunos problemas con los fondos para el documental, porque claramente, siendo una producción independiente, ha sido un poco problemático. Tenemos el apoyo de las universidades y de algunas fundaciones de derechos humanos, pero ha sido un poco problemático el hecho de, decimos, encontrar fondos para financiar el documental. Y sí, como decía antes Raquel, ¿no? Y lo que me gusta ahora decir es sobre todo cuánto para nosotros fue importante y sigue siendo importante la ayuda que nos llega de América Latina. Como siempre, yo pasé algunos años viajando como mochilero en América Latina hasta enero pasado, porque creo que en esa época de la historia, el continente es de un rollo importante y fundamental por toda la humanidad, porque se están desarrollando en América Latina otra vez movimientos muy importantes que hablan de derechos humanos y que hablan sobre todo de pueblo, que parece algo, hablar del pueblo hoy parece a veces populista, pero creo que hay que analizar bien que en la palabra pueblo hay una multitud de gente que cada día tiene mucha dificultad para dar la comida a los hijos, para seguir estudiando, para creer en un mundo diferente. Y vemos cómo en América Latina se desarrollan movimientos y protestas y también a veces análisis muy, muy profundas. Que lo que me llamó mucho la atención en esos meses estudiando la situación chilena fue que los chilenos no solo demandan cosas a su gobierno, pero sobre todo los chilenos están poniendo en duda el sistema neoliberal. O sea, algo es pedir una cosa al gobierno y decir eso no está bien, hay que cambiarlo, y algo es decir el sistema no nos gusta más, porque en ese sistema vamos a ver que es difícil desarrollar una igualdad, ¿no? Y eso, por eso estoy siempre muy agradecido a América Latina por cómo desarrolla siempre ideas muy, muy importantes, prácticas, y creo que es una luz hoy día. Antes decía Raquel, excusa, que entre las dificultades era que no había muchas noticias aquí porque no llegaban o porque llegaban y no se hablaba de eso en los medios italianos. Creo la segunda que has dicho, porque en Italia, por ejemplo, solo 2 periódicos hablaban de la situación chilena. La mayoría, de verdad, en noviembre de 2019, cada día
habían noticias de miles de heridos y gente que se quedaba ciega, así que era imposible no hablar del tema, pero creo que ha sido una voluntad política de no hablar de esto en los periódicos italianos y europeos, como decía antes, un poco mejor en el sentido que España y Francia, por ejemplo, hablan más del tema, pero Italia no, y eso ha sido un problema, no en el sentido de acceder a las fuentes, porque claramente teníamos muchos contactos, pero para informar a la gente de Italia sobre lo que estaba pasando. Claro, o sea, siempre sucede lo mismo, ¿no? Si uno quiere saber la verdad, se la tiene que buscar él solo, porque si espera que te digan la verdad, no funciona así, ¿no? No es así. Y bueno, y Francesco y Raquel son un ejemplo de cómo uno va buscando la verdad y la va difundiendo. El trabajo noble de ser periodista, o por lo menos de cómo deberían ser los periodistas, ¿no? Vamos con algo de música, y como les decía, vamos con algo de 24 Grana, y volvemos lamentablemente para ya despedirnos, porque de estas cosas deberíamos hablar, deberíamos tener más tiempo a disposición, pero bueno, vamos con 24 Grana y regresamos. Cerca non si sa, ma poi fermi, ma sbatte niente. Aquí Rinto burdella che sta ma fatta innamorare me perché che fa nessuno ci pensa. Nessuno ci pensa. Nessuno ci pensa.
Escuchábamos la canción Lontano de la agrupación 24 Grana. Seguimos en Alto Gradimento. Recordamos que Alto Gradimento llega a ustedes a través de Flaxo Radio. Nos pueden oír a través de las redes sociales, a través de del Facebook, de YouTube y de Instagram, también de Twitter. También recordemos que Alto Gradimento llega a ustedes a través de y gracias a la Società Nate Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital. Hablando de la Nate Alighieri, para las personas interesadas a acercarse al idioma italiano y a la cultura italiana, lo pueden hacer poniéndose en contacto con la Società Nate Alighieri de Quito por medio de Dante Quito en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram también. O también lo pueden hacer a través del celular o por el WhatsApp al 0979-051-299, repito, 0979-051-299. Seguimos en compañía de Francesco Fusi y Raquel Renno, que nos acompañan desde Nápoles. Están por terminar el documental que se llama Plaza de la Dignidad, que invito también a buscar en las redes sociales, me decían, ¿no? En las páginas de Facebook, ¿sí? Lo podemos encontrar en Facebook y en Instagram, Plaza de la Dignidad. Nos encuentran y estamos allí para dar noticias, informaciones, videos sobre lo que está pasando en Chile. Exacto. Un documental que nos habla de las protestas de los jóvenes, ¿no? De la juventud chilena desde el mes de octubre del 2019 hasta la actualidad, ¿no? Y sabemos que en todos estos meses de lucha han dado sus frutos también, han logrado que se supone, ¿no? En abril decían que se va a reescribir la Constitución tal cual como querían. ¿Y la juventud en Italia qué hace? ¿Bajan a las calles o no? Y esa es una buenísima pregunta. Bueno, todavía Italia está, como todo el mundo, está sufriendo mucho ese momento de pandemia. Y bueno, hay algunas partes de Italia que ya tenían problemas, así que pueden sufrir más o están colapsando los sistemas sanitarios. Y la juventud aquí, bueno, hubieron muchas manifestaciones. En los primeros toques de queda o lockdown, como lo llaman, y todavía, pero creo que un poquito el miedo de contagiarse y sobre todo las restricciones paró mucho las protestas. Y también es verdad que en los últimos años la protesta en Italia bajó mucho. Y ahora con ese momento, pero se están revelando también muchos problemas que casi estaban escondidos antes. Y los problemas sanitarios, los problemas del desempleo juvenil. Por ejemplo, nosotros hablamos creo, de la primera región por desempleo juvenil en Europa. Y mucha gente capaz que afuera de Italia no se da cuenta, pero Italia tiene muchas cosas lindas y sobre todo creo que lo que le da siempre más luz a la Italia es su cultura, lo que sale de la cultura italiana, pero en la parte social y política enfrentamos con muchas dificultades. Y espero que también aquí la cultura pueda ser un motivo, una parte para levantar un poquito la cabeza y salir de ese momento. Pero la cultura, por ejemplo, ahora en Italia ha sido uno de los sectores más golpeados de la pandemia, también para todas las ayudas que han llegado desde el Estado, que no han llegado mucho al sector cultural y, como decía antes Francesco, todas las protestas que hubieron, por ejemplo, el mes pasado, cuando ha empezado otra vez el toque de queda, las mayorías de las protestas venían de todos los trabajadores del sector cultural o de los espectáculos y las artes en general,
que no tenían algún tipo de tutela social desde el Estado. Y ha sido también, por ejemplo, los museos que todavía están cerrados, los teatros. Y así que creo que, como decía él, es uno de los sectores desde los cuales hay que empezar otra vez. Sí, casi que nos gustaría como mandar un mensaje, o sea, que el mundo pueda repartir otra vez desde la cultura, desde los jóvenes, que en estos años vivieron muchos temblores y ahora merecen una luz diferente. O sea, hay que mirar el mundo con más confianza y no verlo con todo lo que está pasando. Y por eso, para dar la posibilidad de hablar de todo eso, le agradecemos mucho a ustedes y a Ecuador, que para mí casi es una segunda casa. Y bueno, sí, tengo muchos amigos y que también me están escribiendo en estos días por Maradona, pero en general nos hablamos mucho. Y es uno de los países más lindos que visité viajando por toda la naturaleza y la cultura que tiene también Ecuador. Bueno, entonces eso significa que la próxima vez que van a estar de invitados aquí en Alto Gradimento, los vamos a tener aquí personalmente y no, Esperamos. y no con una reunión a la distancia. Ok, bueno, muchas gracias. Quisiéramos conversar un poco más, pero bueno, el tiempo del programa es lo que es, entonces ya hemos llegado al final, pero les agradecemos mucho de su participación, por habernos compartido esta importante información acerca de este documental. Estaremos pendientes para cuando será listo para salir, para ser publicado. Muchas gracias, Francesco. Gracias. Muchas gracias a Raquel Reno. Le esperamos también. Incluso hemos dicho, esperemos tenerlo aquí próximamente, personalmente, pero así no puedan, no hay problema. Haremos otro programa así a la distancia y así podremos estar juntos nuevamente. Muchas gracias a Francesco, muchas gracias a Raquel, gracias como siempre a Javier Macas en los controles, gracias a Flaxo Radio, como siempre, y gracias a la Società Italiana de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana. Muchas gracias a todos, con ustedes nos volveremos a ver y escuchar en enero, ¿no es cierto, Javier? Sí. Desde la primera semana de enero, el primer martes que estamos hablando, si no me equivoco, sería el 5 de enero. 5 de enero. ¿Qué tal esa memoria, Javier? Entonces, nos volveremos a ver ya en el nuevo año, esperando que el 2021 nos tratará mucho mejor de cómo nos ha tratado el 2020. Esperemos. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a nuestros invitados y hasta luego, hasta el próximo año. Chao.